¿Cómo están? Buenas noches, buenos días a todas las personas que nos ven aquí en Facebook, también en YouTube y la tribu querida que nos acompaña acá en Zoom. Caritas conocidas, caritas de siempre. Está la Meche, la Celia, la Ale, Rosita, Lidia. Gracias por ser parte de esta tribu. Una vez más, por estar acá. Gracias. Antes de comenzar este pulso, les quiero contar que tenemos una actividad el día domingo, que es una meditación masiva por integrar un código tan importante en estos tiempos que es la verdad. Como Pulso hemos convocado a un montón de otras tribus, ¿ah? Así que vamos a estar el día domingo a las 3 de la tarde, horario Chile, en una meditación masiva. Así que si nos pueden ayudar a compartir, a contarle a otras personas de que estamos haciendo esta actividad, bienvenido sea. Así que con los avisos parroquiales ya entregados, le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de la noche de hoy, o del día de hoy, dependiendo del lugar. Él es de España, él es psicólogo y según como él mismo se describe, un apasionado por los sueños. Le vamos a dar la bienvenida a Miguel Gasca, también, ahí está Miguel. Hola, Hola José Luis. Miguel, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Pues bien, encantado de estar aquí y de participar en esta tribu. Muchas gracias a ti por compartir tu tiempo, tu espacio. Sabemos que donde estás en Zaragoza ya es bien tarde, así que agradecemos profundamente porque estás aquí esta noche. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer. Eh, Te quiero contar también un poquitito. De hecho, antes de contar nada, voy a hacer algo que me encanta, que tiene que ver, querido Miguel, preguntarte, ya entrando un poco a tierra derecha, tú eres de profesión psicólogo, de formación psicólogo, y entraste en un mundo que es apasionante, que es súper, súper misterioso. Hasta la fecha hay algunos indicios de qué serían los sueños, pero tú fuiste un poco más allá e indagando qué ocurre con los sueños lúcidos. ¿Ya? Me gustaría, primero que todo, preguntarte por algo específico, ¿ya? Que tiene que ver justamente con tu infancia. ¿Qué hay de ese Miguel niño, de ese Miguel soñador que todavía está aquí, en este adulto que ha entrado profundamente en estos temas tan a veces complejos o poco o difícilmente descifrables como son los sueños? ¿Qué hay de ese niño todavía aquí presente hoy? Sí, pues mira, yo creo que lo que queda principalmente del Miguel Niño es la inquietud por aprender. Eso es lo que me ha acompañado toda la vida y sí que recuerdo que de niño pues quería saber de muchas cosas. Bueno, yo aún sigo queriendo y de hecho a veces bromeo, aunque es también medio en broma, medio en serio, que digo que necesitaría como 20 o 30 vidas para aprender todas las cosas que me gustaría aprender porque yo qué sé, cuando me viene alguna noticia, alguna información sobre biología, pues me encantaría profundizar en la biología. Cuando me viene alguna información sobre el yoga, digo, jo, cómo me gustaría profundizar a fondo en el yoga. Entonces, digo, me falta tiempo en esta vida para poder aprender de todo ello. Sí, yo creo que es lo que más presente queda, lo que me ha acompañado siempre. Buenísimo. Y Miguel, ¿y cómo fue tu ruta de ir de la psicología, ¿ya? A justamente formar un grupo denominado Onironautas, ¿ya? Del cual yo soy parte también, ya estoy inscrito en esa página desde que te conocí. ¿Cuál fue el camino de ir de la psicología a los sueños? Sí, bueno, creo que realmente van de la mano, o al menos desde mi perspectiva, lo hago desde ahí. Esto comenzó en el 2013 y para entonces yo tenía una vida, se puede decir que iba todo bien. O sea, no me Ujú. podía quejar realmente de nada. Pues con mi pareja una buena relación, disfrutaba del tiempo libre con los amigos, con la familia, con mis padres, con mis hermanos, una buena relación. En el trabajo, pues relativa comodidad, trabajo para la administración. Bien, la verdad es que no me podía quejar de nada, pero tenía una cierta sensación de fondo de que, y ya está. Y ahora con mis 33 años, otros, yo qué sé, 40, 50, ojalá 60 años, así ya no hay nada más. Entonces era como una cierta sensación de insatisfacción. Y por casualidades de la vida, aunque bueno, a mí a veces me gusta pensar que no existen las casualidades, se cruzó en mi camino
un mentor, un guía, un neochamán, y empezamos a hablar, empecé a acudir a su consulta, no por nada en concreto, sino por esta sensación de insatisfacción. Y entre muchas otras cosas me comentó el tema de los sueños lúcidos, que yo no conocía. Cuando me lo explicó, sí que es verdad que yo recordaba haber tenido alguno espontáneamente durante la infancia, pero nada más de ello. Y bueno, me pareció interesante, empecé a profundizar, esto fue como para julio del 2013 o así, y estuve muchos meses investigando, leyendo, viendo vídeos, probando técnicas, y nada, la verdad es que no tenía ninguna experiencia. Y en diciembre de ese mismo año, desde julio hasta diciembre, no había tenido nada, y en diciembre tuve mi primera experiencia lúcida, y fue, bueno, fue formidable. Recuerdo estar subiendo una montaña y desde lo alto mirar hacia abajo y sentir vértigo. Y bueno, como normalmente el vértigo en vigilia no lo siento, reconocí el vértigo como una señal onírica personal y dije, ostras, igual es que estoy soñando. Y entonces hice ahí una prueba de realidad, que son maniobras que se hacen para comprobar si estás soñando, y confirmé que estaba soñando. Bueno, entonces cuando vi que estaba soñando decidí volar, recuerdo estar por un valle precioso, mirar la hierba de cerca y ver el verdor de la hierba, y fue una experiencia, bueno, muy, muy emocionante. Y cuando desperté me quedé como, wow, esto tengo que seguir este camino, tengo que profundizar por aquí. Y con el tiempo decidí crear la página web de soñarlucido.com con la idea de divulgar el fenómeno, de darlo a conocer en la medida de lo posible, de facilitar formación a aquellas personas que quieran ir más allá y de investigarlo desde el punto de vista científico, en la medida que los sueños se pueden estudiar desde ahí, aunque claro, siempre hay límites en ese sentido. Y por ahí va el camino. Oye, querido Miguel, para aunar criterios, antes de profundizar, me gustaría que nos expliques, según tu propia experiencia, más allá de la ciencia que hay detrás, sino que según tu experiencia, que para mí es mucho más profunda, muchas veces que el método científico, la experiencia, ¿qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido se define como un sueño en el que te das cuenta de estar soñando mientras sueñas. Entonces, como te das cuenta de que todo lo que hay a tu alrededor supuestamente es una creación de tu mente, puedes influir en cómo se van a desencadenar los eventos del sueño. Entonces, esto tiene muchas finalidades. Normalmente la gente entra desde la mera experiencia como diversión, que está muy bien, me parece que es muy, muy útil para probar cualquier cosa que se te pase por tu imaginación, pero hay otras finalidades, como por ejemplo, puedes utilizarlo también para el autoconocimiento, para el desarrollo de la creatividad, para favorecer determinadas prácticas espirituales, y digamos que es una herramienta muy versátil y muy útil para el desarrollo de la consciencia en general. Wow. Sí. Mira, es bien curioso porque yo he tenido varios sueños lúcidos y después de que en uno de tus talleres, junto a seminarios espirituales, que les mandamos un abrazo enorme a esos hermanos, eh, empezó a ocurrir, ¿ya? De manera más seguida, ¿ya? Y he tenido varios tipos de sueños lúcidos con distinta calidad, por llamarlo así, de lucidez dentro del sueño. Eh, y ahí un tema que me gustaría que nos detuviéramos un poco, que tiene que ver justamente con las posibilidades infinitas que permite un sueño lúcido. Y siempre ocurre, por lo menos en mi experiencia, corrígeme si me equivoco, ocurre con un darse cuenta, ¿ya? Ocurre con un momento, un chispazo de conciencia que dice, hey, estoy soñando. Y ahí, ¡pum!, todo se mueve, todo cambia. Y aquí me hago cargo también de mis propias palabras. No siento que haya mucha diferencia con esto. No siento que haya mucha diferencia con estar aquí despierto, ¿ya? En un sueño lúcido, ¿ya? Pero ocurre que justamente esa es la llave que abre la posibilidad, el darse cuenta que estás dormido, ¿ya? Eso abre justamente la conciencia y aplican ciertos elementos de la conciencia despierta dentro del sueño, como el olfato, por ejemplo, o el poder pensar dentro del sueño, o el tener gusto también, que en otros tipos de sueños no ocurre. Sí, No eso sé que si es una comentas. pregunta, pero... Sí, no, Ajá. precisamente eso que comentas es clave a la hora de querer favorecer el sueño lúcido, porque realmente
el sueño lúcido es una consecuencia, por lo menos el sueño lúcido de forma regular, es una consecuencia de la lucidez en vigilia. Cuando estás más presente en vigilia y trabajas más el estar atento al presente, es cuando precisamente se da como consecuencia una mayor lucidez en los sueños. Por eso disciplinas como el yoga o la meditación favorecen el desarrollo del sueño lúcido. Y efectivamente, una forma de entrada, digamos que sería cuando estás en un sueño ordinario y ocurre algo que dices, esto no me encaja bien. Este elefante que está cruzando por el patio de mi casa me suena raro. Va a ser que es un sueño, entonces ahí es cuando te planteas la posibilidad de estar soñando. Y luego también hay una entrada que me parece súper interesante, y es que con el tiempo hay algunos sueños lúcidos que se dan de forma progresiva. Es decir, hay una especie de sensación de fondo de que sabes que estás soñando y esa sensación va subiendo, subiendo, subiendo y de repente como clac, y te das cuenta de que estás soñando. Pero es como muy suave, no está ese momento, wow, estoy soñando. Son como esas dos vías, una más brusca y otra más progresiva. Sí. De ahí me he dado cuenta también que ocurre eh, que cuando viene este despertar dentro del sueño, a mí me ocurrió, no sé si sucede eventualmente, pero o muchas veces logro entrar en ese sueño lúcido y empezar ahí a crear dentro de este, yo le llamo como especie de realidad virtual, Mm. y otras veces despierto, ¿ya? Estoy durmiendo, ¿ya? Esto es un sueño, ¡pum! Despierto, ¿ya? Y, boom, y, como, y ahí como que se acaba la batería de poder entrar a una profundidad mayor, ¿ya? De estas experiencias. Me gustaría también preguntarte, Miguel, en todo este tiempo que tú llevas investigando sobre los sueños lúcidos, ¿hay alguna posibilidad de encontrarse dentro de los sueños lúcidos? ¿Estos onironautas pueden encontrarse compartiendo una conciencia dentro de un sueño lúcido? Esa es una pregunta súper buena, porque además es una de las que me hago y que voy detrás de ello. El tema este de los sueños compartidos Ujú. sería esto. Los sueños precognitivos también es uno de los temas que me apasiona y que estoy detrás. Con respecto a los sueños compartidos, yo entiendo, desde mi punto de vista, es una opinión, ¿eh? No hay nada demostrado. Ujú. Bueno, sí que hay alguna cosilla publicada desde el punto de vista científico, pero nada muy, muy seguro. Yo entiendo que el contenido de los sueños puede proceder de cuatro fuentes distintas. En los sueños me refiero a sueños ordinarios. Una es una fuente orgánica, por ejemplo, si nos vamos a dormir con sed, esa sed puede ser que provoque que soñemos con desiertos, por ejemplo, o que vamos a coger un vaso de agua en el sueño y no podemos. Entonces sería una fuente orgánica, una fuente corporal, la que crea el contenido del sueño. O incluso, por ejemplo, si estamos en una habitación con un reloj que hace ruido, tic-tac, ese tic-tac puede trasladarse al sueño. Es decir, el cuerpo físico nos trae contenido onírico. La fuente mental, que serían residuos del día o días anteriores que se trasladan al sueño, no tienen mucha carga emocional, pero se trasladan. Pues yo qué sé, me cruzo con una furgoneta amarilla y en la noche aparece una furgoneta amarilla. Pues es un residuo del día. Una fuente emocional, que serían más bien los sueños que trabajamos su significado, sueños repetitivos o soñar que se me caen los dientes o que intento correr y no puedo. Y luego la fuente transpersonal, que es la que tiene que ver con esto de los sueños compartidos, que sería contenido más allá de nuestra experiencia personal. Y este contenido puede ser quizás de otras personas o de otros lugares que no hayamos visitado o de otros tiempos. Yo creo, y quiero marcar que es Ujú. una creencia, que sí, que desde el sueño se puede acceder a ese espacio transpersonal. Y en ese espacio transpersonal sí que se puede compartir contenido con otras personas. Habitualmente es con personas cercanas, con las que estamos emocionalmente vinculados, y que se da más cuando has trabajado las anteriores fuentes. Digamos, cuando retiras el contenido de las fuentes orgánica, mental y emocional, es más fácil que accedas a contenido transpersonal. En mi experiencia personal sí que he tenido unos cuantos sueños que creo que pueden ser compartidos, especialmente con mi mujer y con mi hijo. Además, hacemos colecho, dormimos los tres en la misma cama, entonces yo creo que puede ser más fácil Ujú. que sea así. Y por la mañana tenemos la costumbre de compartir nuestros sueños en el desayuno y muchas veces experiencias que han tenido ellos se pueden trasladar a las que he tenido yo, al contrario. No son exactamente iguales, pero sí que hay elementos muy parecidos. Si se puede tener una experiencia compartida del tipo la película de Origen, de Inception, Ujú. la de Christopher Nolan, Sí. la que protagoniza Leonardo DiCaprio, pues no lo sé.
Yo no he tenido ninguna experiencia así, aunque sí que he hablado con otros onironautas que dicen que sí que las han tenido. A mí me interesa mucho y la verdad es que es un campo que intento explorar. Entonces te diría que yo creo que sí, pero no lo he experimentado aún. Claro. Mira, ahí es curioso lo que ocurre, porque mientras te escucho, inevitablemente se me vienen las imágenes de que nosotros, los humanos despiertos, en vigilia, yo creo que entenderemos un 20%, 30% de lo que significa estar vivo. ¿Ya? Hay otro tremendo parte del inconsciente que tiene que ver con la muerte, que tampoco entendemos mucho de qué va. Y los sueños, ¿ya? Que es una parte también de este otro lado, ¿ya? Porque hablamos de un más allá, de un otro lugar o de otro estado de conciencia, que también ha sido un misterio hace mucho, mucho tiempo. Y es como que estamos coqueteando con qué hay más allá de la propia capacidad de la conciencia de darse cuenta, ¿ya? De que se da cuenta de dónde está experimentando su propia conciencia. No quiero hacer preguntas que suenen tampoco tan raras, pero aquí voy. Siempre el ser humano ha tenido esta ruta de encontrarse con un espejo o encontrarse con esta otra parte de la polaridad, que en este caso sería el estar dormido, ¿ya? O el estar muerto, ¿ya? El estar en el otro lado del espejo. Si esto fuese Alicia en el País de las Maravillas, estaríamos en el otro lado. ¿Ya? Y estamos como coqueteando, no sabemos qué hay debajo del océano, por ejemplo, y lo que está adentro del océano no sabe lo que hay en la superficie. Y sin embargo, estas rutas tratan de generar conexiones, puentes, ¿ya? Porque esto de los sueños ha acompañado al ser humano desde que el ser humano está en este planeta. ¿Ya? Y como bien decías tú, a lo mejor es un puente tremendo de poder generar un montón de conexiones en un montón de niveles distintos, que calificar a los sueños como de un solo tipo o que son una sola cosa es absurdo, ¿ya? Porque puede ser inclusive entrar en líneas de tiempo, puede ser que eso permita también poder observar ciertos eventos que pueden ocurrir. Por otro lado, tiene que ver con espacios creativos dentro de una especie de nube, ¿ya? O de un iCloud, ya donde podemos empezar a experimentar ciertos juegos creativos infinitos. Ya por otro lado, podemos entrar en contacto con otras dimensiones superiores o inferiores, ¿ya? Y es infinito. ¿Ya? Cada vez empieza a ser como más infinitas las posibilidades que generamos en estos lugares de encuentro. Que los sueños, creámoslo o no, es un lugar de encuentro con información, ¿ya? Con mensajes, con vivencias, con sensaciones, que tienen que ver con una parte de nosotros que no conocemos. O algunos le llaman inconsciente, otros le pueden llamar de otra forma. Pero curiosamente ocurren también un montón de otros eventos dentro de los sueños. Uno de ellos tiene que ver con lo que se denomina como parálisis del sueño o terror nocturno, ya que muchos de nosotros hemos tenido, y es muy, muy desesperante lo que ocurre, como lo de la inmovilidad. Y me gustaría que nos contaras también desde tu propia experiencia, ¿ya? ¿Cómo encaja esto, ¿ya? En este universo casi infinito de los sueños y el tema de los sueños, de la parálisis del sueño? Sí, la parálisis del sueño es un fenómeno que se da realmente, nos ocurre a todos, todas las noches antes de dormir. Es algo que ocurre a nivel corporal, se paraliza el sueño antes de empezar a soñar, cuando ya estamos dormidos, pero antes de empezar a soñar, precisamente para no hacer las acciones que estamos haciendo en el sueño. Y lo que ocurre con la parálisis del sueño, cuando se vive de forma desagradable, digamos, cuando se ve que es como una especie de evento negativo, es que hay un desfase entre la desconexión de la consciencia y esa parálisis. Es decir, habitualmente nos quedamos dormidos, luego se da la parálisis. Cuando se da la parálisis del sueño, propiamente dicha, primero se da la parálisis y luego la desconexión de la conciencia. Normalmente ocurre en ese estado liminal entre la vigilia y el sueño. Entonces, al estar con el cuerpo paralizado, pero la mente todavía está despierta, si eso se vive con angustia, hablábamos antes de que una de las fuentes del sueño es la fuente emocional. Entonces, si desde la angustia
Si desde ese estado lo vimos con angustia, aparecen imágenes relacionadas con la angustia. Pues seres que se ponen encima de nuestro pecho, que igual nos agarran los pies, las manos, seres oscuros a nuestro alrededor. En cambio, sí que se ha visto que si la persona puede mantenerse en la calma y saber que es un estado normal, que pasará en un rato y que incluso es una puerta de entrada al sueño lúcido, los seres oscuros se transforman en seres angelicales o luminosos. Y es muy curioso porque es nuestra propia emoción la que provoca el cambio de esas imágenes. Es muy interesante trabajarlo desde ahí. Y sí, de hecho, la parálisis del sueño es una de las técnicas que se utiliza para poder entrar al sueño lúcido de forma consciente, es decir, para hacer un traslado desde la vigilia al sueño sin perder la consciencia. Necesariamente pasarás por la parálisis del sueño. Sí, es una forma de entrada un poco más difícil de conseguir que la que hemos comentado antes, de darte cuenta en un sueño, pero es bien, bien interesante, porque eso estás despierto, te vas notando que caes en el sueño, pero permaneces con la mente despierta y el cuerpo dormido, empiezan a aparecer imágenes hipnagógicas, que se llaman, pues dibujos geométricos, que luego se convierten en imágenes un poco más elaboradas y que luego tú ya te metes dentro de esas imágenes elaboradas. En lugar de verlas desde fuera, te introduces en la escena. Serían sueños lúcidos tipo Wild Claro, o también lo que en muchos sitios se llaman viajes astrales, que son primos hermanos. claro. Wow. Mira Ujú. qué interesante esa ruta de que finalmente eh, el control por llamarle control, a lo mejor hay otra palabra más precisa, de la emocionalidad, ¿ya? En momentos que son tan diferentes a la vigilia, como estar en una parálisis del sueño, transforma justamente la percepción de ese contexto. Cuando eso mismo te iba a preguntar, que finalmente las parálisis del sueño siempre vienen, o la mayoría de las veces vienen acompañadas eh, con algo, un ser oscuro o un ser que te ahorca, que está sobre ti, y eso genera justamente una angustia emocional, ¿ya? Terrible, pero primera vez que yo escucho que teniendo el control o la calma, ¿ya? Del campo emocional, esa visión se transforma absolutamente, como que se repolariza, ¿ya? Como que la carga polar, bueno, se va hacia el otro lado y se transforma justamente en seres de luz, estos seres oscuros, ¿ya? Que de alguna u otra forma son parte también de nosotros y de nuestra propia psiquis, lo que empieza a mostrarse. O bueno, o no tenemos idea. Sí, no, te iba a decir que una de las interpretaciones sería esa, que esos seres oscuros están creados por nuestra psique. Otra interpretación que también es válida es que nuestro estado emocional nos hace conectar con unos u otros, pero que realmente son ajenos a nosotros. ¿Sabemos la respuesta correcta? Pues no lo sabemos. Realmente no importa, porque lo que importa es nuestra propia decisión, independientemente de que sean una experiencia proyectada nuestra o sean entidades ajenas. Entonces, si somos capaces de manejar nuestra gestión emocional, pues el resultado va a ser el mismo, esa experiencia Wow. subjetiva, que como decías al principio es Claro. lo importante. Claro, ¿no? Y clave, porque volvemos a entrar en un punto donde la emocionalidad y los sentimientos del ser humano vendrían a ser la clave de acceso a la conciencia. ¿Ya? El cuerpo, el campo emocional o el cuerpo emocional es la llave, ¿ya? Y seguramente el cuerpo físico es el cerrojo, ¿ya? Donde la emocionalidad genera justamente este twist, este giro, y podemos abrirnos a una percepción mucho más amplia de lo que nosotros creemos que es lo real. Eh, y desde ahí, el mundo de los sueños, que han habido un montón de rutas, de interpretaciones de sueños, de técnicas ya para poder entrar en estos sueños lúcidos. Aquí también nos preguntan qué significa los sueños repetitivos. Y me atrevería a decir que, claro, hay un montón de fórmulas, hay un montón de caminos para poder comprender y lo que más me gusta del tema de los sueños es que siempre termina siendo la responsabilidad del soñador interpretarlo, o como calza en su propio esquema interno. No hay ninguna verdad externa que venga a imponer, oye, esto es. ¿Ah? No sé Sí, si- antiguamente sí que la idea era esta, ibas al profesional del sueño y le decías, he soñado con esto. Y él te decía, pues eso significa tal cosa, como si lo supiera. A día de hoy no se trabaja así, me parece mucho más bonito. A día de hoy es más bien un acompañamiento precisamente para lo que dices, para que la persona que ha soñado sea capaz de encontrar su significado. Entonces, a partir de preguntas o de ejercicios, se conecta con el significado personal. Y es la persona la que dice, ah, por aquí.
por aquí es verdad, es esto. Y solo esa persona es la que puede saber qué es eso, porque es la persona la que ha tenido la sensación sentida dentro del sueño. Entonces, desde muchas disciplinas se utilizan herramientas precisamente para eso, para que la persona sea capaz de conectar con su significado. Eso es. Wow. Y ahí, claro, entramos de nuevo en la ruta del autoconocimiento. Volvemos a entrar en estos tópicos que, querámoslo o no, en algún minuto vamos a tener que acercarnos a esto que llamamos autoconocimiento o automaestría. eh, y finalmente el camino de los sueños es algo que va a estar siempre disponible, de mayor o menor medida. O sea, inevitablemente me viene a la memoria ahora que hay tribus del norte de América, de pueblos originarios, donde la primera actividad de la mañana, lo que hacían era convocar a la tribu, ¿ya? Y que contaran qué es lo que habían soñado, para poder gestar, ¿ya? Una realidad, entender también que podían crear la realidad propia a través de conectarse con lo que habían soñado la noche anterior. Ujú. Y eso va gestando que una sociedad y una civilización pueda comprender parte de su propio inconsciente y lo pone en servicio amoroso del contexto, de la tribu, de los otros. Y muchas veces nosotros vamos por la vida teniendo sueños que, si fuésemos un poquitito más cautos o fuésemos un poquitito más atentos y amorosos con nuestro propio proceso, podríamos entender que también hay mensajes, que también hay señales, hay signos que podemos utilizar en nuestro cotidiano. Porque ocurre algo curioso en la vigilia, y esto me he dado cuenta yo hace mucho tiempo, que no es lineal. Aparentemente es lineal, pero no es lineal. Creemos que es lineal. Si yo les pregunto a cualquier persona que está acá, ¿qué hizo ayer? ¿Ya? Y me va a decir, bueno, desperté, fui al baño, después fui a la cocina, después no me acuerdo. Después fui a hacer no sé qué, mandar unos correos, después no me acuerdo. ¿Ya? Después fui, no me acuerdo. Después almorcé, después no me acuerdo. Hagan el ejercicio. ¿Ya? No es continuo. Creemos que es continuo y no lo es. Eh, por eso hago justamente el punto acá de que yo de pequeño tuve muchos sueños lúcidos y a veces despertaba sintiendo que esto era otro sueño lúcido, ¿ya? Y muchas veces despertaba dentro del sueño con la misma ropa, en la misma posición en la cama, y era como esta película de origen Inception, que era despertar, despertar, despertar y darte cuenta que ya hasta qué punto, ¿ya? Esto es real, ¿ya? Y ahí justamente hay una clave que tiene que ver directamente con lo que tú decías al principio de este pulso, que tiene que ver directamente con la capacidad de mantenernos en el aquí y en el ahora. Lo que eso genera como herramienta en todas las otras posibilidades de la conciencia, porque siempre es ahora, ¿ya? Solo que tiene distintas calidades, solo que tiene distintas profundidades. A veces ese ahora tiene una calidad de sueño, comillas, sueño, ¿ya? Y a veces tiene una calidad como con o tres estrellitas o cinco estrellas, que es un sueño lúcido, ese ahora, ¿ya? Y es la conciencia, según mi propia experiencia, eh, como reconquistándose, la propia conciencia autoexperimentándose, ¿ya? Y desde ahí, y aquí me atrevería a darlo hasta como recomendación, la posibilidad de reconquistar nuestro ahora, reconquistar nuestra emocionalidad, nuestros sentimientos, solo ocurre aquí y ahora, no ocurre en otro momento. Y eso como puerta para los sueños lúcidos, tomando justamente lo que tú nos dices, es clave. Sí, has dicho varias cosas que me parece que son muy interesantes. En primer lugar, bueno, la persona que ha preguntado por los sueños repetitivos, normalmente cuando el sueño nos trae el regalo de un sueño que se repite una y otra vez, a veces con pequeñas variaciones, normalmente es porque detrás hay algo que quiere señalarnos para que lo trabajemos. Y hasta que eso no se trabaje en vigilia, hasta que no hagamos una acción relacionada con eso que nos trae el sueño va a seguir llegando. Entonces son sueños muy interesantes de trabajar. Y luego en relación a lo que dices de el aquí y el ahora, creo que por ahí alguien lo ha puesto, si se puede tener sueños lúcidos en vigilia. Bueno, en realidad para tener un sueño lúcido tienes que estar soñando. Pero sí que es verdad que se puede dar esa lucidez, ese momento de, ostras, me acabo de caer en mi cuerpo y sé que es que estoy muy presente aquí y ahora. Digamos que eso sería la lucidez en vigilia, haciendo el paralelismo con el sueño lúcido. Y lo de las tribus que comentabas también me parece un ritual precioso, eso de compartir los sueños de la mañana,
porque tiene muchas funcionalidades. En primer lugar, porque a nivel terapéutico, el hecho de contar tu historia de la noche y que un grupo te la acoja con aceptación, simplemente escuchando, es maravilloso, es muy bueno. Y luego porque es verdad que la vigilia puede condicionar nuestros sueños y también los sueños condicionan nuestra vigilia. Al final es un círculo que se va retroalimentando. Creo que también lo decía alguien por ahí, que la vigilia es precisamente la continuación del sueño. Entonces es interesante. Hay una técnica que es muy recomendable realizar en relación a lo de, me acuerdo que me levanto por la mañana, luego no me acuerdo, luego, pues, que está muy bien, es justo antes de dormir, lo último, hacerlo, yo es lo que hago lo último, lo que se llama la recapitulación. El nombre viene de la obra de Carlos Castaneda y es sencilla, es recordar el día, pero al revés. Es decir, estoy ahí tumbado en mi cama justo antes de dormir y empiezo a recordar marcha atrás. Antes de tumbarme la cama, pues estaba en el baño, me lavo los dientes, antes de eso, pues y vas marcha atrás hasta que te has despertado por la mañana. Al hacer eso, es un ejercicio de memoria, pero un poco activa, porque tienes que hacer el esfuerzo de hacerlo al revés. Y entonces, por un lado, te sirve para que luego, cuando te despiertes por la mañana, te sea más fácil recordar el sueño. Es una buena maniobra para mejorar la memoria onírica. Y además estás como limpiando esos residuos del día. Estás adelantando el trabajo que iba a hacer el sueño. Y antes que comentábamos que había como varias fuentes del sueño, estás limpiando la fuente mental y entonces es más probable que los sueños vayan hacia la emocional y transpersonal. Es muy, muy buen ejercicio, la recapitulación muy recomendable de hacer antes de dormir. Claro. Y claro, y cuesta. Yo a veces lo he intentado y cuesta porque hay vacío enorme de no me Sí. acuerdo, de no sé. Pero hay veces también que aparecen recuerdos que dices, ¿cómo me he podido dar cuenta de que esta señora que estaba en la cola del supermercado llevaba unas zapatillas de la marca tal? Me he fijado en ese detalle y se me ha quedado aquí en la memoria, es increíble. Sí. Ujú. Oye, Miguel, y con respecto justamente a una parte, mira, aquí están preguntando, ¿se puede tener sueños lúcidos con los ojos abiertos? No entiendo yo muy bien la pregunta, no entiendo a qué va. Eh, ujú, Yo entiendo que puede ser por dos caminos. Si se puede tener la lucidez en vigilia, y es sí, la respuesta es que sí, y si se pueden tener experiencias oníricas mientras uno está despierto. También me han contado casos de personas que han tenido eso, como que está entremezclado. Yo ahí no está mal, está muy bien, porque en experiencias de meditación, por ejemplo, puede ocurrir que estés despierto ujú, y ya empiece a aparecer contenido onírico. Si ocurre durante el día de forma espontánea, a lo mejor en una situación que no se debe o que no viene bien, por ejemplo, estás conduciendo un coche o haciendo determinado trabajo, sí que habría que hacer ejercicios de enraizamiento en la tierra para tener claro que este es mi cuerpo físico y que ahora estoy en claro. vigilia y que ese es mi cuerpo onírico y ahora estoy en el sueño. Es decir, Wow, que no haya confusión entre ambos cuerpos. Si va por ahí ujú, la pregunta, ¿eh? claro. Mira, ahí también se me ocurre preguntarte, en esta experiencia que tú llevas como también como parte de este grupo de onironautas, ¿cuáles son las experiencias que tú has podido recapitular o obtener de un grupo de personas que está justamente con la intención, el sentimiento y la voluntad puesta en tener experiencias de este tipo? ¿Qué es lo que les ocurre a personas que trabajan constantemente en pos de poder tener justamente estas experiencias? Sí, algo que hacemos es, bueno, yo trabajo a partir de como de 5 elementos. Uno de ellos es la motivación. Son como 5 capacidades que es recomendable desarrollar para favorecer los sueños lúcidos. Entonces, desde la motivación establecemos un plan de acción. Son como acciones que queremos hacer cuando alcancemos la lucidez. Las escribimos en un papel, incluso las practicamos en vigilia, como lo haríamos. Pues, por ejemplo, si yo digo, muy típico, mi plan de acción es volar. Quiero volar hasta las nubes. Entonces, pues escribo en un plan de acción. La próxima vez que tenga un sueño lúcido, volaré. Entonces, para hacer esto, daré un salto y extenderé los brazos. Y incluso en Claro, vigilia con mi propio cuerpo, me imagino que acabo de alcanzar la lucidez y doy ese saltito. Eso favorece que se memorice y se automatice ese plan de acción de tal forma que cuando en el sueño lúcido se dé la lucidez, no tenga que pensar qué es lo que quiero hacer, no sé qué, ya surge.
Pero es muy curioso porque el sueño muchas veces nos dice, vale, me parece muy bien lo que tú quieras hacer, pero yo no te voy a dejar eso, te voy a traer lo que necesitas saber. Ujú. Entonces el plan de acción se va al carajo y el sueño te trae lo que necesitas. Pero sí, pues muchas personas tiran más por el tema de la experiencia, de experimentar cosas, pues aquí sabe el chocolate en un sueño, o me quiero encontrar con tal personaje famoso, o volar, o nadar con delfines. Otras personas van más por la vía del autoconocimiento. Ahí me parece muy interesante, por ejemplo, trabajar desde la perspectiva junguiana, de trabajar con el niño interior, con nuestra sombra, que aporta información muy enriquecedora. O desde el punto de vista espiritual, me parece súper interesante, por ejemplo, meditar en un sueño o hacer algún otro tipo de práctica que esté alineada con la espiritualidad de la persona, pues rezar un rosario o llamar a santos o ángeles y ver qué ocurre. Es bien interesante. Entonces es como muy variable. Cada onironauta tiene un interés particular y el sueño es así de versátil, que te permite ir por cada uno de estos caminos. Claro. Yo la otra vez leía que había un científico, ¿ya? Que hemos hablado de él acá otras veces, que es Jacobo Grinberg, que hay unos textos de él donde él trabajó un tiempo con los sueños lúcidos y explicaba que lo que él hacía, un científico muy brillante por lo demás, era que en los sueños lúcidos que lograba, bajaba la información que requería para seguir sus investigaciones. Si necesitaba alguna máquina para comprobar, ¡pum!, la máquina aparecía, ¿ya? Y podía terminar su experimento en los sueños y luego poder comprobar los ciertos experimentos acá en la vigilia de una manera mucho más simple. O sea, había una ruta muy práctica con respecto a los sueños lúcidos. Sí, los sueños lúcidos realmente, bueno, y los sueños en general son también fuente de creatividad. A mí hay un ejemplo que me encanta, el de Mendeleev, el químico que desarrolló la tabla periódica de los elementos. Él cuenta que hacía regularmente viajes en tren y ahí se quedaba como adormilado y en uno de esos sueños él estaba en una pradera y empezaron a caer cubos de colores con las inscripciones de elementos químicos y se iban disponiendo en columnas y en filas según las propiedades de ese elemento químico. Y lo curioso es que había espacios que estaban como con interrogación, como espacios vacíos de elementos que todavía no se habían descubierto, pero que posteriormente se descubrió que efectivamente ahí había un elemento. Y Wow. entonces eso es lo que fue el origen de la tabla periódica de los elementos. Que yo cuando lo leí dije, una de dos, o estaba condenado a descubrir la tabla periódica de los elementos o a descubrir el Tetris, porque la caída de cubos ahí, de colores, es como... eh, y sí, sí, efectivamente es una fuente de creatividad. Y una de las cosas que se puede hacer es precisamente lanzar al sueño una pregunta. ¿Cuál es la solución de este problema? O dame inspiración para este cuadro que quiero pintar. Entonces, normalmente el sueño no te da una respuesta literal, pero sí que te da pistas para que tú a partir de ellas elabores y encuentres esa inspiración. Claro. Ahí hay un punto que mencionaste anteriormente que tiene que ver justamente en este instante donde nuestra conciencia preparándose para cambiar de estado o ir al mundo de los sueños. Tiene que ver cuando nos acostamos. Eh, y ahí yo he hecho un montón de experimentos, de aquí me voy a exponer un poquitito, de que es bien curioso lo que ocurre, porque aparecen un montón de personajes teniendo un montón de diálogos loquísimos, loquísimos. O sea, y que de repente uno está como, ya sigue la ruta, y de repente la conversación se vuelve absolutamente abstracta, absolutamente muy poco traducible en palabras, y ahí me ha tocado un montón de veces, vuelvo a la vigilia y digo, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y ahí me cuesta mucho, muchas veces me he desvelado justamente porque llego a ese punto donde la conciencia empieza a diluirse o empieza a tener este viaje psicodélico, ¿ya?, de su propia esencia y que de repente me vuelvo aquí al humano normal de a pie y me quedo justamente ahí desvelado. Ujú. Yo, Sí, es, ajá, no, iba a decir que eso es lo que conocemos como la fase de hipnagogia, precisamente, que es esa fase liminal en la que pues, puede empezar a aparecer algunas imágenes, caras de personas, incluso podemos oír que nos llaman, voces cercanas, conversaciones.
Y una de las cosas que hacemos para favorecer el sueño lúcido es como pequeñas incursiones. Entramos ahí y lo que tú dices, y vuelvo a salir. Entro y salgo. A ver, esto lo hacemos más bien después de haber dormido unas horas, precisamente para que no afecte al descanso. Pues dormimos 4 o 5 horas y nos despertamos, que es precisamente lo que he hecho ahora, que me he ido a dormir, aquí en España son ahora las 3:40 de la mañana, entonces me he ido a dormir a las 10:30, me he levantado ahora para esto y luego volver a dormir y probar esto que estabas comentando. Hacemos como incursiones de entrada y salida y poco a poco esas incursiones se van haciendo más elaboradas. Es como que pasas por capas de significado y se hacen más realistas, hasta el punto de que puedes introducirte en la escena, que es lo que sería el sueño lúcido tipo Wild. Luego, para las personas meditadoras, esto lo habrán comprobado muchas veces en la meditación, muchas veces al principio empieza esa cháchara mental, la mente hablando, 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 y llega un momento que es como que se cae un muro, ¡fum! Y hay una especie de vacío, como de silencio. Dices, ya está, ya he alcanzado este estado, que luego otra vez vuelve la cháchara y luego se vuelve a ir. Es como diferentes ciclos de que van ocurriendo. Pero en el sueño ocurre también eso, esa cháchara, y luego pasas por un espacio un poco más vacío y luego ya es cuando aparece el sueño más realista. Sí, fase de hipnagogia, le llamamos. Hipnagogia, wow. O Ya, hipnopompia. concepto Si se nuevo. da del sueño hacia la vigilia, se le llama hipnopompia. Ujú. Mira, aquí te voy a preguntar por algo que también se me viene ahora, no sé si lo conoces o no, que es un científico que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, ¿Mm? que habla del desdoblamiento del tiempo y habla de este doble cuántico y habla de esta posibilidad que es real en cada uno de nosotros, según su teoría, que la publicó como en el 80 y algo, 87 creo, donde todos tendríamos un doble cuántico, el cual podemos acceder justamente en el momento que estamos haciendo este tránsito hacia el sueño. Me gustaría preguntarte en qué punto, porque estoy seguro que se encuentra ¿ya? El tema de los sueños lúcidos, este famoso doble cuántico que algunos canalizadores le llaman el guía, ¿ya? O ese maestro interno que está experimentando esta ruta de estar vivo en otras dimensiones. ¿Qué ocurre ahí? Sí, hay aquí dos cosas que podríamos comentar. Una es ese punto en el que nuestra parte más racional se ha caído un poquito, pero todavía estamos conscientes antes de dormir, que sería en esa fase de hipnagogia, en la que podemos incubar un sueño. Y, por ejemplo, esa incubación, digamos que sería un mensaje para ese yo superior o ese doble cuántico que nos lleve hacia una dirección. A mí me gusta ver la experiencia vital o la consciencia como si fuera un fractal en el que habitualmente estamos con la conciencia de vigilia, que estaríamos como enfocados en un punto pequeñito de fractal, pero podemos ir alejándonos. Entonces, cuando nos alejamos un poco, lo vemos con más distancia, podríamos acceder a ese espacio más personal que engloba todo nuestro potencial, nuestras posibilidades. Ahí estaría el yo superior. Pero si nos alejamos un poco más, podríamos acceder al espacio más transpersonal de la humanidad. Pero si nos alejamos un poco más, accederíamos al espacio de los animales. Pero nos alejamos un poco más y al final llegaríamos hasta lo que sería el fractal universal. Entonces, como acercarnos hasta nuestro yo más individual o alejarnos, sería algo como dimensional. No habría como esos límites separados entre una cosa y otra. Entonces, sí que considero que es muy inspiradora la perspectiva de Garnier Malet. Yo la incluyo en este aspecto más dimensional, más fractálico. Claro, absolutamente, porque de alguna u otra manera yo creo que lo que está llevando nuestro viaje como humanos es que tarde o temprano empezamos a integrar elementos que aparentemente estaban muy separados, muy afuera, pero que querámoslo o no, dentro de la ruta humana tienen un hilo conductor en el macro. Si no, no existirían, pues si no, no podríamos ser parte de ellos o de esas experiencias. Y curiosamente, eh, me atrevo justamente a comparar lo que dije en algún momento atrás de el sueño y la muerte. ¿Ya? Es muy comparable porque es parte de la polaridad que experimentamos acá. ¿Ya? La muerte sería uno de los bloques más grandes, vida, muerte, el otro un bloque más pequeño dentro del fractal, que es como la música, estar despierto, estar dormido, ¿ya? Y otro más pequeñito es respirar, ¿ya? Y así son fractales infinitos, ¿ya? Y que siempre estamos coqueteando con el que no tenemos acceso. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos despiertos, ¿y qué pasa al otro lado? Si estoy vivo, ¿qué pasa cuando estamos muertos? Y seguramente al otro lado debe pasar exactamente lo mismo. Sí. Sí. Sí, ahí desde esa perspectiva han trabajado muy bien el budismo tibetano, que para ellos sueño y muerte son
prácticamente lo mismo. Entonces, para ellos, el yoga del sueño, que es como trabajan el tema del sueño, va más allá que el sueño lúcido. El sueño lúcido, digamos que sería la consciencia durante el momento del soñar. Ellos trabajan la consciencia ahí y también durante el momento del dormir sin sueños, porque consideran que es un buen entrenamiento para trabajar con consciencia el momento de la muerte. El bardo, que es el paso de un estado a otro, es similar. El paso de la vigilia al sueño es similar, como tú dices, al de la vida a la muerte. Entonces lo hacen desde ahí. Yo quiero creer que también hay algo parecido. Es decir, que cuando muramos es muy parecido a cuando perdemos la conciencia en vigilia y aparecemos en otro escenario. Quizás en la muerte es algo más colectivo y en el sueño es algo más personal. No sé, no tengo ni idea. Y sí, yo creo que hay muchas semejanzas. Al final es ver la integración entre esos opuestos. Sí. Claro. Ahí hay, qué curioso porque finalmente en esta ruta que estamos experimentando ahora, ya del 2020 hasta este año, que llevamos un año y un poquito, un par de meses, el contexto general que nos muestra una posible muerte, una eventual muerte cercana, ha acelerado un proceso de conciencia a una velocidad tremenda, 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 tremenda. Y se hizo obvio algo que ha estado presente siempre, pero como se hace claro, se expone, acelera un proceso interno que es gigante y tiene que ver también con el colectivo ahora. Voy a este punto porque inevitablemente estamos expuestos ahora a una conciencia un poco mayor de hablar de temas que antes no nos atrevíamos, porque culturalmente estábamos metidos en una ruta solo de la vida, muy de la juventud, siempre jóvenes, bellos, vivos, pero la otra parte no se tocaba mucho, lo que significa envejecer o morir. Y de ahí me tomo de tus palabras, de esto de la preparación para morir, la preparación para el bien morir, la preparación para el bien dormir o para el bien despertar, ¿ya? Porque a lo mejor lo más seguro que sea que cuando vayamos a ese camino de morir, estemos más despiertos que nunca y estemos más vivos que nunca y nos demos cuenta que este sueño denso, lento, ya era más un sueño. O muchas veces, como muchos lo han sentido, una especie de parálisis del sueño. Aquí, porque es curioso como hemos dejado afuera un montón de recursos que muchas de las culturas previas, de los pueblos originarios, e inclusive yo estoy segurísimo que en un par de años más, y ojalá sean pocos, van a empezar a aparecer textos, rutas, donde han trabajado con los sueños a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, hay rutas y hay seres que han trabajado con el desdoblamiento, con los sueños lúcidos, y no tengo cómo comprobarlo porque solamente es información que me llega por interno, así que solo me queda como compartirlo desde ahí. No sé cuál es tu percepción frente a ello. Sí, pues efectivamente considero que, bueno, que la sociedad occidental, como conocemos, se ha polarizado mucho hacia el aspecto de la vitalidad y de la importancia de la experiencia, de vivir experiencias, Ujú. y quizás se nos ha olvidado que las experiencias son medios para tener aprendizajes. Entonces, pues, bueno, en los tiempos en los que vivimos, pues precisamente lo que se ha reprimido mucho es la posibilidad de tener experiencias, pero no se ha reprimido la posibilidad de tener aprendizajes. De hecho, es mucho más fácil poder mirar para adentro porque es que no nos queda mucha más salida que mirar para adentro. Eso no se puede quitar. Entonces sí que de alguna manera se puede vivir como un regalo, como esta oportunidad de, oye, mira para ese lugar que igual no le habías dado tanta importancia como hasta ahora. Y sí que ahí tenemos mucho que aprender de culturas más ancestrales que en lugar de tener tanta atención en esto de la experiencia, tenía más atención en el aprendizaje interno y en el conocimiento. Sí. Ahora, bueno, incluso desde la psicología más convencional, se está yendo hacia ahí y está estudiando estas culturas, el uso de plantas de poder como en un marco terapéutico, y está haciéndose esa integración del occidente con lo ancestral. Claro.
Claro, y justamente eso lleva también, las personas que han tenido ese tipo de experiencias, logran, hemos logrado, me incluyo, de, de ser partícipes, ¿ya? De una conciencia más grande que explica un poco esta realidad. Y es tan simple cuando uno está en esos estados, todo es tan sencillo, todo es tan simple, la respuesta es amar, ¿ya? Y está clarísimo, y ahí está todo sumamente ordenado, está todo perfecto, pero cuando salimos de esos estados, caemos justamente en lo denso de la pesadilla, ¿ya? De justamente que ocurre que a una gran parte de los seres humanos eh, no le está gustando mucho estar vivos. Estamos cansados, no queremos experimentar la ruta de un día más en este tercer planeta de un sistema solar donde está todo un caos, patas arriba, donde al parecer ir a dormir es una especie de descanso, una especie oye, ya, paremos un poco el juego, vamos a recargar baterías. Y aquí me gustaría preguntarte, Miguel, ¿qué recomendación les puedes dar tú a las personas antes de que se vayan a dormir? ¿Ah? ¿Qué recomendación hay? Porque hay muchos que se van a dormir y llegan como una especie de, ¿cómo lo podría llamar? Como una especie de basurero psíquico, ¿ya? Donde quedan atrapados, nunca descansan y aparecen los monstruos, o aparecen los Jesús, las Marías, y después se transforman en monstruos, ¿ya? O corren, o están en misiones difíciles. Es como que, esto es una percepción, como que no alcanzaron a salir de una capa densa, ¿ya? Y quedan como atrapados. Eh, ¿Qué recomendaciones podrías dar para un buen dormir? ¿Ya? Y ojalá poder acceder a un sueño lúcido, pero sobre todo al buen dormir, al descanso. Sí, yo creo que incluso más fundamental ir primero a por el buen dormir porque el otro ya llegará. Eh, pues yo creo que salirnos de esa percepción de me voy a dormir como el descanso del guerrero o de la guerrera. Me he peleado durante todo el día con mis jefes, con mis pacientes, con mis clientes, pues ahora quiero desconectar del todo. Bien, es normal, porque pues, si estamos cansados, cansadas, es normal. Pero y poco a poco intentar hacer ese cambio y verlo como un momento divino. Casi el soñar es algo que se puede vivir como una experiencia sublime. Incluso darle un espacio ritual, hacer, a lo mejor, yo qué sé, pues practicar una meditación en un espacio un poco diferente antes de dormir, darle como esa conciencia de no me voy a dormir, a morirme, sino que voy a soñar y con todo lo que eso conlleva. Entonces, hacer un proceso en el que poco a poco vayamos acompañando al cuerpo para que se vaya acercando a ese momento, en lugar de estar, por ejemplo, a lo mejor con pantallas hasta el último momento, pues dejar unas horas en el que la vista se vaya adecuando a la oscuridad, en el que todo vaya un poco más lento. Y pues yo soy partidario, por ejemplo, de meditar antes de dormir o meditar y luego hacer una pequeña recapitulación y hacer una pequeña oración que puede ser desde dentro de un entorno más espiritual o una oración personal de entro en tu espacio y que mis sueños valgan para mí, para la gente que me rodea. No sé, algo así más de conciencia en el nuevo estado de conciencia en el que vamos a entrar, valga la redundancia. Claro. Ahí es clave lo que estás planteando de poder ritualizar la propia experiencia, hacerla sagrada. ¿Ya? Porque Ujú. muchas veces como, ya voy a dormir, chao, no me importa, no sé qué, pero finalmente volver sagrado el acto de estar consciente y sobre todo el acto de dejar la conciencia despierta, seguramente una conciencia más despierta todavía, es un acto que yo considero que es sagrado. Ujú. Considero en lo personal que ir a dormir requiere una preparación, requiere justamente un estado específico, ¿ya? Para lograr ciertos avances también que de otra manera no se lograrían, sobre todo con el tema de la conciencia, sobre todo con la posibilidad de poder actualizar ciertos procesos que están ocurriendo. Para mí, por lo menos, esta experiencia de estar vivo es más parecido a un videojuego que otra cosa, donde estamos experimentando esto en tiempo, comillas, tiempo real, donde vamos programando un poco este videojuego con otras partes de uno mismo y hay ciertos controles que uno va teniendo la posibilidad de poder acceder. Y uno de ellos es la atención. ¿Ya? Otro de ellos es entender que, como bien decías tú, esto ocurre aquí y ahora. ¿Ya? Aquí y ahora está ocurriendo
que la conciencia tiene una ancla para poder experimentarse, y todo lo que ocurrió hacia atrás es solo memoria, ¿ya? Y es solo memoria, no tenemos ni siquiera cómo comprobar que es real, solo es memoria. ¿Ya? Y el futuro es una trampa que finalmente nunca llega, ¿ya? Y nunca llega, nunca existe ese futuro, porque siempre es aquí y ahora, ¿ya? Sí. Y es curioso porque en ciertos procesos de introspección o de canalización, cuando aparecen estas voces amorosas, estas dimensiones asistentes, y me decían como, cuiden su presente, cuiden su ahora, porque ahí van a pasar el resto de su vida. Ahí van a existir el resto de su vida, en ese presente. Y es curioso como muchas veces nos entrampamos y nos olvidamos de que estamos viviendo aquí y ahora, y entramos en otras rutas como lo que ocurre justamente en el sueño ordinario, ¿ya? Que nos vemos envueltos y nos pasan cosas, a diferencia de los sueños lúcidos donde puedo elegir que sucedan cosas, ¿ya? Y esa gran diferencia en la conciencia podemos justamente anclarla aquí y ahora, podemos anclar esa voluntad y anclar, alimentar esa ruta para poder tener un desarrollo interno, una automaestría o un autoentrenamiento a través de la propia experiencia. Porque yo creo que no hay cosa más íntima, bueno, aparte de morirse, que es cierto que es el acto más íntimo que podemos acceder, eh, que soñar, ¿ya? Que irse a dormir. Ya nadie lo puede hacer por ti, nadie puede soñar por ti. O sea, ¿cómo no hacerlo sagrado? ¿Cómo no poder ver lo sagrado de ese vínculo, de esa ruta? Y acceder, por ejemplo, como a este nivel más elevado del videojuego donde podemos estar despiertos, comillas, despiertos o lúcidos dentro de un sueño, las herramientas que le entregan a la conciencia deben ser amplias, ¿ya? Yo no sé si existen estudios de lo que le ocurre a las neuronas cuando hay un sueño lúcido, o qué ocurre en la actividad cerebral cuando una persona tiene un sueño lúcido. Sí, los últimos estudios parecen indicar, lo que pasa es que falta mucho por aprender, que el sueño lúcido sería un estado híbrido entre el sueño ordinario y la consciencia de vigilia. Digamos que durante el sueño ordinario, todo lo que es la corteza prefrontal, la parte que está más activa en vigilia, normalmente está apagada, pues en un sueño lúcido está más activada, no tanto como en vigilia, pero más activada. Y eso es lo que nos permite poder decidir sobre los eventos del sueño, sobre ejecutar determinadas tareas. Es muy curioso porque, aunque tengamos un cierto control en el sueño, hay una parte que no nos corresponde. Tú puedes decidir sobre lo que va ocurriendo en el sueño, pero siempre hay una especie de inteligencia por detrás que es la que te aporta los eventos y dices, ostras, esa inteligencia, ¿de quién es o dónde está? ¿Es mía? ¿No es mía? Entonces siempre te hace plantearte esa pregunta y también conectar con la humildad de que, independientemente de que tengas más control en el sueño, siempre hay algo que te excede, que te rebasa. Es como si fuéramos, lleváramos un barquito por el mar. Bien, puedes elegir lo que haces con el barquito, pero el mar es el que te va a ir llevando a donde él quiera. Entonces es interesante. Y luego, respecto al videojuego, me hace gracia porque de alguna manera es como que nuestro personaje de vigilia se integran varios personajes que están ahí en pequeñito diciéndonos por un lado una cosa, por otro lado no sé qué. Y en el sueño, esos pequeños personajes se pueden dividir y serían los personajes del sueño. Los personajes con los que interactuamos en el sueño podemos pensar desde una cierta perspectiva que son aspectos de nosotros mismos. Y trabajar con ellos directamente. Pues ese jefe que me aparece en el sueño igual se refiere a mi aspecto más autoritario, o mi aspecto de liderazgo, quizás. En mi padre que aparece en el sueño, quizás está hablando de mi rol de padre, precisamente, y cómo me desarrollo en ese rol. Entonces es interesante ver cómo hay una desintegración en el sueño, pero que nos permite luego una mayor integración. Uh-huh. Claro. Wow, absolutamente, po. Tiene que ver con la posibilidad de poder observar la propia realidad de un punto de vista mucho mayor, más amplio. Eh, claro, ahí hay una posibilidad tremenda, que es lo que tú planteabas, como, ¿qué es lo que está conteniendo este sueño? Que es lo mismo que podemos plantear ahora, ¿qué es lo que está conteniendo esta experiencia? ¿Ya? Y ahí es como, querámoslo o no, y esto voy a entrar de nuevo en mi propia percepción de esto, que tiene que ver que lo que hemos llamado Dios o la fuente o el origen, ¿ya? Amorosamente lo voy a decir, es como una especie de sistema operativo, ¿ya? En el cual estamos experimentando este sueño lúcido, ¿ya? Llamado vida, llamado experiencia humana, y estamos reconociendo que el otro también tiene
una parte importante, ¿ya?, de esto, que también es una parte de mí, y finalmente estamos viviendo todo un sueño lúcido, pero que también tiene terror nocturno, también tiene parálisis del sueño. A veces la parálisis del sueño se llama trabajo, se llama sistema capitalista o patriarcado, y esa es la parte de la parálisis del sueño que no nos gusta, pero que de alguna u otra manera estamos alimentando todavía. Y ahora viene justamente esta posibilidad de poder transformarlo todo, de poder ir hacia adentro, de tomar eh, un ritmo mucho más natural, que es más lento. ¿Ya? El ser humano esencialmente mucho más lento. ¿Ya? Y no es que sea malo, es todo lo contrario. Vinimos justamente a poder experimentar la quietud, la lentitud de un proceso, ¿ya? Porque eso nos puede llevar a poder profundizar mayormente en el amor, ¿ya? Más allá de acelerar todo. Eh, porque la naturaleza también tiene su propio ciclo. ¿Ya? Los árboles crecen a una velocidad, las gestaciones ocurren también en un tiempo específico, ¿ya? Y si esto se va a acelerar en lo macro, ¿ya? Pero en lo micro va a tener su propio universo. Eh, Aquí voy con esto, que se nos olvidó elementos que son muy claves justamente en el desarrollo, justamente en el proceso evolutivo real y natural que tenemos, y uno de ellos es el sueño. ¿Ya? Tiene que ver justamente con poder acceder a este inconsciente, que al parecer el inconsciente termina siendo justamente lo que decíamos, como el cerrojo, que también el cuerpo, el cerrojo de esta posibilidad de la conciencia de experimentar. ¿Ya? Y ese inconsciente hay un vínculo directo a través del sueño, donde van a mostrar distintas calidades, distintas rutas, distintas frecuencias vibratorias de la hora. Y ahí siento que es tremenda la posibilidad que está ocurriendo ahora de poder acceder de manera simple. O sea, no necesitamos nada externo para poder conectarnos con nuestros sueños, nada. Pero puede ser más sencillo, ¿ya? Pero no significa que sea fácil. Claro, es algo que se da de forma natural y que, bueno, que me parece que es eso, sagrado. Es interesante porque como hablas del sistema operativo o como hablas de la divinidad o del inconsciente, son aquellos aspectos que parece que nos trascienden, que están más allá de nosotros, pero que también del que formamos parte, o el espíritu, o como quieras llamarlo. Entonces es muy interesante porque sí que es verdad que van más allá, pero todos formamos parte de ello y es lo que nos conecta precisamente. Entonces, aunque son ideas muy manidas, que aparecen en muchos libros y demás, el poder experimentarlo es bien, bien interesante. Con respecto a lo de la velocidad o la lentitud, estoy totalmente de acuerdo. Creo que vivimos súper acelerados y creo que en parte, un factor que puede influir es esa idea que se vende y que podemos cogerla o no, de la vida es para vivir experiencias. Yo no estoy tan de acuerdo. Bueno, sí, se pueden vivir experiencias, pero no es el objetivo, por lo menos experiencias vacías, sino experiencias que sirvan de aprendizaje. Y las experiencias que sirvan de aprendizaje siempre requieren de un tiempo para integrarse. Entonces parece que teniendo esta experiencia, bueno, pero más rápido, venga, la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Entonces eso hace que vayamos acelerados. Pero si damos ese tiempo de integración, necesariamente vamos a bajar el ritmo, si no, no se puede dar esa integración. Yo creo que es un buen antídoto para el veneno de la mentalidad de la vida es para vivir experiencias. Claro. Claro, porque si no volvemos a lo mismo, que es transformarnos en consumidores de Mm. algo, ¿ya? Y no justamente estar aquí y ahora, ¿ya? Solamente experimentando el estar aquí y ahora, así de sencillo, así de simple. Siento que es clave lo que estás planteando, Miguel. Y tiene que ver también un montón con esto que decías tú, que yo le podría llamar como higiene del sueño, ¿ya? Que es justamente poder entrar en esta profundidad que nos pertenece a cada uno de nosotros y ser responsables también de esa parte y no dejarla ahí como sin atender, sin darle un poco de tiempo y amor justamente a ese proceso que, querámoslo o no, nos pasamos una gran parte de nuestra vida durmiendo y otra gran parte soñando. ¿Ya? Y eso es parte de nuestra experiencia, querámoslo o no, de Sí. poder estar ahí durmiendo.
Sí, al final dormimos más o menos un tercio de la vida y soñamos alrededor de 2 horas cada noche, que eso en el cómputo global del año es un mes al año dedicado solo a soñar, que ya se dice pronto. Entonces, creo que sí que es importante, igual que hemos hablado de ritualizar la entrada al sueño, el poder dar un espacio a la salida del sueño. Muchas veces despertamos rápido con el despertador, venga rápido al desayuno, rápido a trabajar, no sé qué, pero si tenemos la posibilidad, si podemos, despertar de forma más natural y antes de levantarnos esperar y dejar que el sueño que teníamos nos impregne, aunque no lo recordemos, tener la sensación de asociada a ese sueño. Incluso si es posible, compartir un poquito durante el desayuno con la familia lo que se ha soñado. Incluso si es posible, ver ese sueño que nos orienta de cara a lo que viene en el día. Se hace como una transición más suave entre la vigilia y el sueño y entre el sueño y la vigilia, de tal forma que se ve que al final es todo un proceso y no es vigilia, sueño. Está todo como más relacionado. Claro, y absolutamente mucho más amoroso poder experimentarlo así, es más onda que un ángulo recto, dramático y doloroso, como de pasar de un estado a otro, porque energéticamente pasar bruscamente de un estado a otro, sea cual sea la experiencia, es traumática, es dolorosa, ¿ya? Es fuerte, pero si tienes justamente lo que decías tú, esta ondulación, este cuidado de un paso hacia el otro, desde este inconsciente, este consciente, este dormir hasta despertar, va a ser mucho más simple poder integrar la experiencia, ¿ya? Y poder entrar de nuevo en este ciclo, porque es un ciclo que no para. O sea, aquí vinimos a estar despiertos y también a estar dormidos. Y no sabemos bien cuál es cuál. Y no sabemos bien cuál es cuál. Eh, Me gustaría, en esta última parte, ya en nuestros últimos minutos de esta conversa, Miguel, un experimento que he hecho ya los últimos días, que es abrirle el micrófono a las personas que nos acompañan aquí en el Zoom, a que hagan preguntas ya con respecto a la temática que conversamos hoy. Y hay un par de personas que están ya entusiasmadas en preguntar. ¿Ya? Aquí está la Ale. Le vamos a dar la voz a la Ale, que está aquí, de México. Hola, Ale. Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias, José. Más que preguntar, era en función de compartir. Hace algunos años que estudié yo la licenciatura en psicología, estuve trabajando con un grupo de terapeutas transpersonales. Entonces viví muchas experiencias maravillosas y mágicas, y entre ellas los sueños compartidos. En función de estos viajes astrales y de organizarlos, era un entrenamiento, pues fue muy, muy grande, ¿no? A mí me gustó mucho, porque era a base de lecturas y de experiencias, ¿no? De irnos a la montaña y en la montaña hacer prácticas por ejemplo, de respiración orotrópica, hacer todo este tipo de ejercicios en preparación, pues, para llegar a ese punto. Fue mucho tiempo de un trabajo, éramos 10 personas, había una estructura ahí ya diseñada por el maestro que nos estaba acompañando, y en aquel tiempo hicimos mucho en función de sueños. Ya después, cuando llega esta posibilidad del camino rojo y de las plantitas de poder, la visión de la montaña y todo eso también en ceremonias con ayahuasca, con DMT, con el jicuri, con todo eso también hubo mucha, mucha práctica en los sueños. Y creo que todo ese camino ya andado y bien vivido y bien disfrutado, porque fue mágico y maravilloso, es lo que ahorita está conmigo muy, muy despierto en mí para lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, ¿no? De mi proceso a partir de los sueños, porque he podido, con estos sueños que estoy teniendo recientes, acomodarme, integrarme en función de lo simbólico, en traumas, en miedos, de alguna manera el darme cuenta a través de un sueño
de por qué es o era mi miedo a las tormentas, ¿no? Por ejemplo, porque era un miedo, una fobia, no era un miedo irracional. Comenzaba a llover muy fuerte y entonces yo corría y me refugiaba con mis hijas, se invertían los papeles. Pero ahora sé, ¿sí? A partir de un sueño que yo digo que es una regresión vivida en un sueño, que pude hacer ese trabajo, uno de tantos, ¿no? Pude hacer ese trabajo. No sé, ha sido mágico y creo que lo que le sigue va a seguir siendo más mágico. Y pues quería compartir la experiencia y muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Sí, realmente cada sueño es como un regalo y el significado que nos puede traer hoy, dentro de un año trabajamos el mismo sueño y nos trae un significado totalmente diferente, pero válido. E incluso se puede trabajar en grupo con los sueños de otras personas que nos presten. Oye, este sueño he tenido esta noche. Eh, Aquí os lo cedo. Entonces se juega al si fuera mi sueño. Vale, pues si ese fuera mi sueño, para mí significaría tal, tal, tal. Y realmente ahí no estás interpretando el sueño de la otra persona, sino que le estás dando desde tu punto de vista. Y es curioso porque al trabajar en grupo aparecen esas conexiones que son enriquecedoras al final para todo el grupo. Me parece muy bonito el poder ceder sueño para el grupo y que todo el grupo se beneficie. Ujú. Qué bonita experiencia, Ale. Gracias, Ale. Mira, está Lidia también desde Chile. Hola, Hola, Lidia. hola. Miguel, sabes que tú al principio dijiste que habían ciertos tips, ciertas herramientas para diferenciar cuando uno estaba en un sueño lúcido, si era sueño o no sueño, porque a mí me sucedió, entonces no sé cómo a veces saber si estoy en la, entre comillas, realidad o no. Entonces, ¿alguno de esos tips es como fácil de explicar ahora? Sí, sí, sí. Eso es lo que Vale, llamamos pruebas de realidad. Las pruebas de ya. realidad son acciones que se realizan tanto en vigilia como en el sueño para comprobar en qué realidad estamos. Por ejemplo, una muy sencilla, que es la que yo uso habitualmente, es intentar atravesar la palma de la mano con el dedo. Entonces, en vigilia esto no se puede, pero en un sueño es probable que atraviese. Hay veces que el sueño simula muy bien la realidad de vigilia. Entonces lo intentas y no atraviesa. Entonces es recomendable tener dos, tres pruebas de realidad que se hacen una detrás de otra para que alguna de ellas funcione. Por ejemplo, una es esta, otra es mirarse las manos, dejar de mirar y volver a mirar. Entonces, muchas veces al volver a mirar la segunda vez hay más dedos o menos dedos o los dedos se han convertido en otra cosa, en garras. Esto viene un poco de la bibliografía de Carlos Castaneda, lo de mirar las manos. Otra es taparse la nariz e intentar respirar. Son acciones que durante el día las hacemos. Por ejemplo, cuando vemos en vigilia algún evento que es inesperado o raro, veo la matrícula de un coche que es Capicúa. Entonces digo, no me lo esperaba, pues me miro las manos, dejo de mirar y vuelvo a mirar. Entonces, al hacer esto varias veces durante el día, nos trae al presente y luego automatizamos estas pruebas de realidad. De tal forma que es posible que luego las traslademos al sueño y en el sueño también las hagamos. Y en el sueño sí que salgan positivas. Ah, vale. Sí. Gracias, Miguel. Ahí sí. Gracias, Lidia. Está Patricia también que quiere preguntar. Que está desde Argentina. Hola, Patricia. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bien. ¿Cómo estás, José? Bien, gracias. Miguel, qué buen tema el de los sueños. Eh, yo básicamente no sueño, no sé por qué. Lo que sí, bueno, me preparo, hago mi simbología, presto atención cuando paso de la vigilia al sueño. Y lo mismo cuando salgo del sueño a vigilia. Lo que sí me pasa es que tengo situaciones durante el día que veo lo que soñé. Veo situaciones, veo conversaciones, veo personas y me dicen, te lo mostramos en sueños y todas tienen coincidencia. Por eso yo me quedo tranquila cuando me voy a dormir que no, por ahí que no sueño, hay días que sí que sueño. Y a la mañana es como que voy
me van llegando. ¿Por qué no puedo soñar? A eso a lo que voy. ¿Por qué no puedo, estando durmiendo, quizás visualizar la situación como la veo despierta? ¿Te refieres al recuerdo del sueño? ¿A poder recordar el sueño cuando te despiertas? Sí, pero durante el día, no apenas, Sí. apenas abro los ojos. Sí hago Sí. el trabajo de volverme a dormir, porque gracias al universo tengo tiempo, pero no recaudo ahí la información. Es voy haciendo las cosas en el día y voy viendo. Y ahí sí puedo distinguir bien la persona, la situación, el mensaje, las emociones. Algo que va bien para favorecer ese recuerdo al despertar es, bueno, por supuesto, tener un diario de sueños donde apuntar. Entonces, al despertar, si lo recuerdas, apuntarlo. Pero si no lo recuerdas, es apuntar la sensación que tienes cuando despiertas. Pues me siento tranquila o me siento un poco incómoda. E intentar intensificar esa sensación, a ver a dónde lleva. Y si tampoco hay sensación, escribir un sueño que te hubiera gustado tener. Al final lo que intentamos con este ejercicio es mandar un mensaje al sueño de decirle, oye, me importa lo que me tengas que decir. Si me lo dices tú bien y si no, me lo inventaré. Entonces escribes ahí un sueño que te hubiera gustado tener. Pues me hubiera gustado estar en una playa con tales personas y lo escribes. Eso después de varios días favorece que el sueño te diga, venga, vale, pues que te voy a dar algún regalito y te manda algún sueño para que lo apuntes. Y luego sí que es verdad que ocurre eso, que durante la vigilia, haciendo alguna acción cotidiana, de repente, pum, algo se enchufa por ahí que dices, ostras, Sí. o esto lo había soñado o esto me recuerda a este otro Sí, sueño. sí. Sí, es curioso, sí. Yo creo que Sí, tiene digo, que... no, esto lo soñé, así, tal Sí, cual. como un sueño Esto lo... precognitivo. Sí. Yo Sí, considero que sí, igual que en los sueños aparecen residuos del día anterior, desde el sí. sueño también se puede acceder a residuos del día siguiente, porque muchas veces son eventos que no es que tengan mucha carga de significado. Entonces son como residuos que con anterioridad aparecen en el sueño. Sí. No, mira, te comento, básicamente fue hace muy poco tiempo, asistí a un ser que estaba trascendiendo y esa noche yo con él no soñé, pero cuando desperté me dijeron, espera. A las 2 de la tarde pregunté, el señor había desencarnado y cuando me dijeron desencarnó, ahí fue que el sueño me hizo ¡fam! Yo le había entregado una piedra con una simbología universal de amor. Y en el sueño él me la entregaba entre las manos, porque en vida se la quería comer, quería tragársela. Y me decía que no, que había asimilado en su corazón, en su ser, la simbología del amor universal, del amor divino y de lo que es la experiencia carnal. Y en sueños que lo vi después, él me entregaba la piedra diciéndome, gracias. La piedra me la devolvía, pero el sentimiento, la emoción, se la llevaba con su ser. Algo maravilloso, que no lo recordé cuando desperté. Y me fui a dormir con intención porque estaba asistiendo, ya estaba. Yo soy enfermera y me nace del alma asistir en esos momentos. Gracias, Sí, Patricia. es Es muy bueno mágico y es porque maravilloso. hay sueños que está muy bien buscarles el significado y luego hay sueños tan impactantes como el que cuentas que a lo mejor es mejor no buscar ningún significado y quedarte con la experiencia pues, de gratitud o la sensación que te haya despertado ese sueño sin buscar nada más intelectual por detrás. Es muy positivo también, yo creo. Sí, gracias, Patricia. Gracias, Y, Miguel, gracias, A José. ti. y gracias, tremendo sueño. Ajá, ¿Viste que igual soñabas? bellísimo. Igual soñaba. Wow. No sé si alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Miguel, ¿ya? Para que le demos la chance de que pueda ir a descansar. Y ya me da un poco de cosa tenerlo despierto hasta tan tarde allá, aquí tiene familia y todo eso. Así que hablen ahora o se esperan hasta el próximo pulso. Yo por mientras voy a aprovechar de contarles que pueden buscar a Miguel ya en Facebook, pueden buscarlo en Instagram, ya
En Facebook lo pueden encontrar como miguel.gasca.165, ¿ya? Y en Instagram como Sonar Lúcido. Búsquenlo, síganlo, ¿ya? Si lo están conociendo recién ahora, cuéntenle a alguien más que existe Miguel, ¿ya? Él está haciendo charlas, está haciendo talleres también. Aquí Pablo está compartiendo las redes sociales, así que pueden seguirlo, por favor, ¿ya? Nutrámonos, cultivémonos también con este tema tan apasionante que son los sueños. Y colaboremos también a que esta información pueda seguir siendo profundizada por las personas que están siguiendo este camino, que amorosamente lo comparten con nosotros. Así que no nos cuesta nada poder colaborar con eso, siguiéndolo en sus redes sociales y contándole a otras personas que también esto existe, ¿ya? Que también Miguel está haciendo un trabajo incansable también desde su propia experiencia para compartirla con otros. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Parece que no. Parece que ya les dio sueño o quieren ir a practicar. No sé si nos quieres decir algo tú, Miguel, Sí, para bueno, que si cerrar. alguien quiere profundizar un poco más, desde la página web en soñarlucido.com, ahí se puede descargar de forma gratuita un curso que te va llevando paso a paso para favorecer los sueños lúcidos, o también el canal de YouTube, que hay contenido aplicable, en el canal es Sonar Lúcido, con N, y que si al final de esta charla la gente le ha entrado el sueño, pues entonces que lo hemos hecho bien. Maravilloso, Muchas maravilloso. gracias. Sí, mira, antes de terminar este pulso, agradecerles profundamente a todas, a todos, a ti puntualmente, Miguel, a todas las personas que nos siguen todos los días, invitar a las personas que nos están viendo en YouTube, las personas que nos están viendo también en Facebook, vénganse al Zoom, aquí está todo pasando. Pueden compartir también con los expositores, pueden hacer sus preguntas. Agradecerles a todos, si les latió este pulso, compártanlo en sus redes sociales, cuéntenle a alguien más que esto está sucediendo. Y este domingo tenemos nuestra meditación masiva, ¿ya? Por las redes sociales de Pulso, por Facebook Live. Así que súmense, vengan, ayúdenos a difundir, compártanlo también con otras personas. Van a estar un montón de activadores que han estado antes en Pulso. Quedan todos invitadísimos a las 3 de la tarde, horario Chile, para participar de esta meditación masiva con respecto a la verdad, ¿ya? Lo que es la verdad para cada uno de nosotros y lo importante que es para poder integrarla. Te agradezco profundamente, Miguel, que descanses profundamente, que tengas muchos sueños lúcidos hoy día. Gracias por este encuentro. Muchas gracias a vosotros por dejarme este espacio y nos vemos en los sueños. Y en otro pulso también, un Ahí abrazo está. gigante para todas, para todos, y nos vemos en otro pulso muy pronto. Que estén muy bien y que descansen. Chau, chau. Adiós.